En el tema de esta semana, sí, vemos algo de lo que hemos hablado anteriormente y hemos hablado mucho sobre la gracia y que a veces a lo mejor no lo comprendemos mucho a veces. Vamos a la que sigue. Eh, y a veces vemos en donde nosotros llevamos esas buenas nuevas a todos, pero a veces hay cosas que a veces no comprendemos completamente. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Y en esta imagen pues vemos algo en realidad que hemos hablado también mucho, de la fe, por fe. Y podemos hablar de muchas cosas que nos dice la Biblia de la fe, que nos dice la Biblia de dónde viene la fe, ¿sí? Que sabemos que la fe pues, es por medio de Dios, ¿sí? Vamos a la que sigue. Entonces, sabemos que nos habla también de tener esa fe. Nos dice mucho que tengamos fe. Nos dice mucho que confiemos, ¿sí? Y, y nos dice en esa parte, en el Salmo 121, si lo tienen ahí, ahí nos habla todo ese salmo completamente, ¿sí? En el Salmo 121, de adorar y de confiar en Dios, ¿sí? Nos habla completamente. Vamos a la que sigue. Después, esta es la escritura principal que vamos a ver, ¿sí? Pero también en Génesis, si conocen la historia de Abraham, donde Dios le pide a Abraham que confíe en él, le dice, deja todo atrás y confía en mí, ¿sí? Él dice a donde vaya y Abraham confía en Dios. Ahora, en esta escritura de Romanos nos habla Pablo, ¿sí? Donde confirma que Abraham confió en Dios y hacia dónde lo llevó y hacia dónde lo guió. Entonces también nos habla, Juan también nos habla en Juan 3, también nos habla donde Jesús también le habla a Nicodemo de la nueva, de la nueva vida, de vivir esa vida nueva. Vamos a empezar con Romanos. Vamos a ver aquí en esta parte, vamos a leerlo. Dice en Romanos 4, que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dicen las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si cree aquel que justifica al limpio, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? A lo mejor ahí habla de muchas cosas, habla de la justicia, habla de ser justificados, ¿sí? Y vamos a irlo viendo, y habla de la gracia. Vamos a la que sigue. Entonces, también nos muestra en Gálatas, ¿qué nos dice? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Lo vimos al principio, hablamos de la fe, ¿sí? Hablamos de esa fe en donde en este tema sabemos que se acerca la Pascua y pues si nos ponemos a reflexionar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la victoria de Jesucristo, donde fue crucificado, donde resucitó, donde ya está hecha la obra, donde por medio de Él nosotros somos perdonados ante el Padre. Por medio de Jesucristo, ante los ojos de Dios, somos perdonados, tenemos
tenemos esa vida nueva, donde no hay ningún requisito más que tener fe, ¿sí? Que es confiar, que en parte es confiar también, ¿sí? Pero esa fe no viene sino más que de Dios. Vamos a verlo ahí, en esa fe, vamos a la que sigue. Entonces, y también en Juan nos habla, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por, por los nuestros, sino por los de todos del mundo, ¿sí? Entonces, sabemos que Pablo pues les habla en esta escritura de, de Romanos, nos habla, nos habla de esa iglesia romana a la que se dirigía él. Pues se dirigía a esa iglesia romana donde tenía pues esas dificultades. ¿Por qué? Porque eran judíos, eran gentiles. Él se dirigía en esas escrituras a judíos y gentiles. Entonces, si conocemos algo más de la Biblia, sabemos que los judíos y los gentiles eran diferentes. Eran muy, muy diferentes. Sabemos que los judíos, pues, eran muy estrictos en la ley, ¿sí? Entonces ahí Pablo se dirige a ellos y que también se refiere a nosotros en el día de hoy, ¿sí? Entonces, Abraham ahí en esa escritura que vimos ahorita en Romanos, presenta ese caso, donde esta primera parte es la pregunta, ¿somos justificados por fe o por obras? ¿Sí? Entonces vamos a irlo viendo. Y ahorita les voy mostrando donde nos muestra más de lo que estamos hablando, de la fe. Vamos a la que sigue. Entonces conocemos la historia de Abraham, donde Abraham fue, donde le dijo, deja todo y sígueme, deja todo atrás. Y no solamente se refiere a eso, también se refiere a nosotros, el llamado que Dios nos hace. Nos dice, deja todo y, y sígueme. Pero deja todo atrás, que ya lo hablamos anteriormente, deja todo completamente, ¿sí? Donde yo te voy a vestir, donde yo te voy a guiar, donde yo te voy a sustentar. Entonces, en esa historia, pues sabemos que Abraham pues, confió, fue guiado y dice, pues yo ante ti crearé naciones. Vamos a la que sigue. Y nos dice, y también en Gálatas nos muestra, y la escritura, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. A él le prometió que él será bendecido, no solamente él, sino todas las naciones. Y él se refería a todo el mundo, ¿sí? Se refería a todo el mundo. Pero hablando el tema principal que es la fe, sabemos, ahí dice, por medio de la fe declara justos. Por medio de Jesucristo somos justificados, ¿sí? Somos perdonados. ¿Vamos a ver qué sigue? Entonces, si lo vemos, si alcanzamos a ver, pues sabemos de la fe, ¿de qué estamos hablando? Pues de algo que no se ve. A lo mejor ahí lo entra lúcido, pero somos justificados por la fe. No lo vemos, pero somos justificados. O a veces no lo sentimos, pero somos justificados todos por la fe que tenemos en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue encarnado, fue resucitado para que nosotros seamos perdonados, para que tengamos esa conexión, esa relación con nuestro Padre Celestial. Vamos a lo que sigue. Entonces, ¿somos justificados por gracia o por obras? Somos justificados por la fe. Y eso ahí, ahorita se los presenté la primera parte y ahorita vamos al argumento, donde somos justificados por fe. ¿Sí? Vamos a la que sigue.
También en Primera de Corintios nos muestra, eh, nos muestra, nos dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura le, le leuda toda la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Y vamos a la que sigue. Y veámoslos en un lenguaje actual. Esa es la comparación. Nos dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja, que a todo les echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos, y sin levadura que se comen la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos de ser como el pan sin levadura. Es decir, sinceros, honestos y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Si sabemos de la levadura, pues sabemos qué es lo que hace la levadura. Ahí se refiere en esta metáfora. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide que dejemos todo atrás. Nos pide que confiemos en Él, no en nuestras fuerzas. Él nos va a dar esas fuerzas para seguir en su camino, ¿sí? No de nosotros. Vamos a la que sigue. Entonces, ¿puede la ley producir justicia ante Dios? Pues sabemos que la ley nunca la vamos a cumplir. Sabemos que la ley nunca la vamos a llenar, por así decirlo. Siempre nos va a pedir, siempre nos va a pedir. Entonces, ¿qué somos capaces nosotros de hacer? Por nuestras propias fuerzas podemos a lo mejor decir, como dice un dicho ahí que encontré en internet, mi felicidad solo depende de una sola persona y esa persona soy yo. A lo mejor a veces lo vemos así, pero en realidad no. En realidad, por medio de Jesucristo somos limpiados, somos perdonados y la vida de nosotros es para alabar, para adorar, para agradar a nuestro Padre Celestial. Y por medio de Él, Él nos da esta vida que tenemos. Entonces, somos justificados por fe. Sabemos que con anterioridad hablamos de los judíos y los gentiles, pues eran diferentes. Sabemos que los judíos pues tenían una vida muy estricta, muy estricta. Y ahí en donde habla Pablo, pues se les hablaba directamente y ellos decían, pues sí, sí vamos a dejar todo atrás, vamos a tener esa nueva vida. Sabemos que somos perdonados, sabemos que somos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Pero en realidad ellos dejaron o ustedes dejan esos requisitos que nos da la ley. O sea, a veces a lo mejor no dejamos todo completamente y dejamos ahí algo que dices, bueno, eh, vamos a dejar, como lo dicen, como a veces los que tienen auto, pues tenemos un seguro. Pues, ¿por qué lo tenemos? Pues para prevenir por algún choque, por algún accidente, etcétera. Entonces, hablando de esto, pues decimos, bueno, la gracia, pues no necesitamos nada, solamente recibir, confiar, tener esa fe que nos da Dios, pero en realidad, ¿cómo es posible? Nosotros, si nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que seamos justificados solamente por no hacer nada? Y en realidad, así es, porque por medio de la fe somos justificados, ¿sí? Ya hablando de las obras es otro tema ahí, ¿sí? Pero
teniendo esa fe, teniendo esa fe que nos da Dios, confiando en Dios, dejando todo atrás, con eso vamos a participar en las obras de nuestro Padre Celestial. Entonces, somos justificados por la fe y sabemos que esa levadura, pues es, como lo vimos ahorita, pues es una tentación que a veces a lo mejor decimos en nuestro subconsciente, es que no hemos cumplido esto, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Y en realidad no es tanto de requisitos, es solamente de confiar, de dejarnos guiar por nuestro Padre. Y vamos a la que sigue. Entonces, como lo vimos ahorita, nos damos ese mérito de todo a veces y pensamos que, bueno, por mis fuerzas voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer el otro, voy a hacer esto. Y en realidad no. Nuestro Padre Celestial nos da de su Espíritu Santo para poder caminar por su camino perfecto, donde vamos a tener el mejor camino. Entonces, otra de las partes que también nos habla de esto, si conocemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pues no se parece nada, no tiene nada de semejanza, no tiene nada en común. Hay cosas que a lo mejor podemos encontrar que vienen en contra o que no hablan de lo mismo, ¿sí? Pero cada uno tiene su enseñanza, cada pasaje, cada escritura tiene su enseñanza y debemos de ver o mirar cada escritura, todo el contexto completo, ¿sí? Todo el contexto donde nos mostrará más de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, vamos a la que sigue. Veamos el argumento que les decía en el 13. Las promesas realizadas mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Sí? Ahí nos habla que por medio de la fe somos justificados y por medio de la fe viene la justicia de Dios, no por nosotros también. Por eso hablábamos de nuestras fuerzas, de de la forma de nosotros querer hacer las cosas, sino que no es por nosotros, no confiar en nosotros, sino confiar en nuestro Padre Celestial, que Él produce justicia siempre. Entonces, no sé si recuerden, pues todos trabajamos, todos tenemos un salario, todos tenemos, por así decirlo, una profesión, y sabemos que si vamos a trabajar, pues el patrón por obligación pues nos debe de pagar, nos debe de dar ese sustento por las horas que estamos ahí, ¿sí? Entonces, como lo dice el dicho, pues que tanto bueno es para ser verdad, que dices, bueno, imagínense que vayan a trabajar y que no les paguen, dirían, pues no sería justo, no sería justo. Entonces, hablando de las obras y hablando de la fe, ¿cómo es posible, si ustedes se preguntarán, que por medio de la fe, sin hacer obras, somos justificados? Pero así es, esa parte, así es, que por medio de la fe somos justificados. Exactamente. Vamos a la que sigue. Ok. Y nos dice ahí mismo. Nos dice ahí mismo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién fue entregado para ser justificado? Para que nosotros seamos justificados. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que la obra ya está hecha,
eh, la nueva vida que nos ofrece nuestro Padre Celestial, esa gracia, ya, nos, ya no la está dando. Entonces, decimos, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Entonces, sabemos que eh, a través de la ley, pues ahí nos decía en la escritura, pues que es inútil, que no vamos a llegar a esa justicia, ¿sí? Que en realidad nos dice que nuestra relación ya no es con la ley, sino es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que por medio de Él somos herederos de Cristo. Vamos a la que sigue. Entonces nos dice que no confiemos en nuestras habilidades, ¿sí? Y como lo vemos aquí, ¿qué tanto, qué es lo que a lo mejor vale más, la gracia o la ley? Si todavía nos preguntamos. Vamos a la que sigue. Entonces, ¿las personas solo haciendo obras o las personas solo teniendo fe? Somos justificados teniendo fe, ¿sí? Vamos a la que sigue. Entonces, nosotros si lo vemos por nuestras propias fuerzas, a lo mejor pensamos que vamos a llegar a una meta, pero en realidad no siempre es así, no completamente. Porque nos pide nuestro Padre Celestial que confiemos en Él. Vamos a la que sigue. Y nos dice aquí en el 16, sí, que esa es la respuesta a este argumento el que hablábamos y la pregunta que es el principio de Romanos 4, ¿sí? Nos dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces ahí nos dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Por medio de la fe viene la gracia. Ahí nos da esa respuesta. Nos da esa respuesta. Entonces, por esto, Pablo lo ve en este versículo 16, esa respuesta que planteaba al versículo 1. Si leímos el versículo 1, ahí nos muestra y nos dice completamente. Y también nos muestra el argumento que dábamos que establece a la iglesia romana, ¿sí? Que tanto los judíos como gentiles son descendientes de Abraham y que es por medio de la fe y que no solamente a ellos, sino que a todas las naciones. Entonces, como lo vemos aquí, ese llamamiento nos hace no solamente a los judíos o a los gentiles, sino a todos, ¿sí? Vamos a la que sigue. Entonces, ¿qué nos dice aquí? No confiemos en nosotros mismos, no nos creamos, que es la otra parte a veces, no nos creamos superiores, porque en realidad todas las iglesias tienen su doctrina, pero también tienen su enseñanza, ¿sí? Por eso Pablo les decía, no solamente los judíos, no solamente los gentiles, él hablaba a todos, que todos somos justificados. ¿Qué tan bueno sería decir? Pues yo creo en todo, creo en el Nuevo Testamento, creo en el Viejo Testamento, y en realidad va a ser difícil que encontremos a alguien que crea en todo.
pero en realidad tiene su diferencia el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, como le decía, pero tiene un punto en común, la gracia, la gracia. Vamos a lo que sigue. Entonces, somos amados, todos somos amados, todos nos, eh, todos somos amados, todos somos llamados también, y entonces Dios nos ama a todos, independientemente de qué doctrina o qué creencias tengamos, si son superiores o inferiores, que en realidad no deberíamos de verlo así, sino que todos somos amados. Y debemos de seguir esa teología trinitaria en la encarnación, que es una bendición. Y como lo vemos ahí en Nicodemo, déjenme se los doy. Pedro, si me puede leer ahí la de, ¿cómo te digo? Juan 3, 1, 17, del 1 al 17. Que ahí Jesús le hablaba a Nicodemo en esa nueva, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Le decía. Sí, del 1 al 17. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí habla completamente de cómo nacer de nuevo, de dejar todo atrás, donde nos pide que confiemos en nuestro Padre Celestial, ¿sí? Así como lo hizo Abraham, donde Dios le pidió. Y si lo vemos en las escrituras, en los pasajes, Jesucristo les decía, deja todo, sígueme, ¿sí? Lo seguía diciendo. Y donde habla de la fe, que dice, sabemos que el viento viene, sabemos, pero no sabemos de dónde, y que por medio de la fe somos justificados. Entonces, sabemos, todos estamos incluidos por la fe en el perdón de Jesús. Todos están incluidos en esa oferta de redención y conciliación. Todos hemos recibido justicia de Cristo Jesús,
con un solo cuerpo, una sola iglesia, como Abraham de nuestro Padre, según la fe, por medio de Jesucristo, quien nos ha puesto todos en relación correcta con el Padre. Vamos a la que sigue. Entonces, preguntémonos, ¿lo harás otra vez porque yo creo en ti y tú eres justo, mi Señor? Nos confiamos exactamente nosotros mencionando eso, confiamos en nuestro Padre y le pedimos siempre por cada cosa que hacemos, por cada acción que tenemos. Vamos a la que sigue. Entonces, preguntémonos, ¿su gracia es suficiente? Porque a veces a lo mejor podemos decir, a lo mejor como lo mencionaba al principio, a lo mejor su gracia no es suficiente y decimos, bueno, voy a hacer unas obras para imaginar que eso, para pensar que estoy justificando lo que es la gracia que nos está dando nuestro Padre Celestial. Y en realidad no es así. Él nos pide que confiemos en Él, Él nos pide que lo sigamos. ¿Sí? Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué nos dice en Isaías para ir terminando? Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces, Él nos da todo, Él nos sustenta completamente. Él nos da de su Espíritu y Él por medio de su Espíritu Santo nos guía a hacer las obras que Él tiene planeadas. Entonces, sabemos que ese llamamiento que nos hace, ¿sí? Debemos de aceptarlo, debemos de dejarnos guiar por medio de su Espíritu y debemos de ver que por medio de la fe, que aunque no lo veamos, que sabemos nosotros que creemos que por medio de Jesucristo somos justificados y esperar, como lo dice, esperar su justicia. ¿Y cuál es su justicia? Nos habla en Salmos, muchos pasajes nos hablan de justicia, pues por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos justificados, por medio de Él somos amados completamente y no solamente uno, sino todos completamente. Entonces, hermanos, los invito a que sigamos aprendiendo, a que sigamos leyendo cada uno los pasajes de la Biblia y a que sigamos más aprendiendo de nuestro Padre Celestial, el amor que nos tiene a cada uno de nosotros y que Él nos guía cada día y a darle gracias por la vida que nos ha dado. Y principalmente que Él nos deja participar en las obras que Él hace. Entonces, no creamos que esa gracia tenemos que hacer obras, sino que por medio de la fe somos justificados. Que creamos que ya estamos justificados y por medio, confiando en Él, Él nos va a dar las armas, nos va a dar las herramientas para poder trabajar y hacer esas obras que Él quiere que hagamos para Él. Entonces, démosle gracias por la vida que nos ha dado, démosle toda la alabanza, toda la adoración a nuestro Padre Celestial y pues, hermanos, les doy gracias por su atención y pues que Dios los siga bendiciendo. Gracias.